Muy bien, perfecto. Vamos a hablar sobre, bueno, sobre uno de los grandes temas que tiene que ver con el coronavirus. Y me parece que tenemos la nota, ¿sí? Vamos a hablar sobre recetas médicas por WhatsApp en tiempos de coronavirus. Y quiero hablar con Marcelo Peretta, que es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, a propósito de toda esta historia. Marcelo, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Sebastián. Gracias por llamar. No, gracias por atenderme. ¿Cómo está pasando esta cuarentena y también qué ven sus ojos alrededor de las órdenes que hay que acatar y de lo que se cumple o lo que no se cumple? Atento a todo lo que se decide desde la autoridad y atento a lo que se debe hacer según entienden los especialistas y entendemos quienes algo tenemos que aportar en este tema tan complejo, ¿no es cierto? Siendo concreto, vemos cómo la gente está sufriendo en esta cuarentena. Usted bien lo decía, recién te invito a mis 40 metros donde estoy encerrado a ver cómo la estoy pasando, y la estoy pasando mal, la gente la está pasando mal, y esto recién comienza. Va a ser difícil que la gente, digamos, termine incumpliendo, y de la manera que se está planteando, sin ánimo de, digamos, de desautorizar al presidente y a todos los que están atrás de eso, pero uno tiene que pensar, y yo les agradezco que estos minutos me llamen porque ustedes creen que yo puedo dar un aporte en función de lo que uno piensa para que sus oyentes tengan información. En definitiva, cada uno decide individualmente, ¿no es cierto? Esta cuarentena, de la manera total, de la manera que se inició, no va a resultar si en simultáneo no se controla la temperatura, no se controla el test, no se hace el test, digamos, del coronavirus, y no se protege a la población, por ejemplo, con barbijo, como se hizo en el este, ¿no es cierto?, se hizo en el Asia. Entonces nosotros optamos por la última etapa, digamos, de lo que es el tratamiento de una pandemia, que es el aislamiento total, porque obviamente el aislamiento de los adultos mayores y de los viajeros está fuera de discusión. Ahora, el aislamiento total es la última instancia que uno toma, después que tomó estas primeras que acabo de decir, que es que la gente tome conciencia de prevenirse, de cuidarse, toser en el pie, higienizarse, usar alcohol en gel, etcétera, etcétera, usar barbijo. Digo esto, recalco, subrayo, porque lamentablemente unos queridos colegas, compañeros que están desaconsejando el uso del barbijo, no comparto esa visión. Por el contrario, creo que el barbijo, aparte uno lo ve en las imágenes en China, donde avanzaron con esto y lo están resolviendo antes que nadie se priva o nadie sale de la casa sin usar barbijo. Controlarse la temperatura. Uno ve como ahora están, tal vez ustedes verán, también en Bahía Blanca no, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, estamos todos focalizados en una pobre gente que está yendo a trabajar, ¿no es cierto? Acá en la ciudad de Buenos Aires, mucha gente vive en la provincia, pero viene a trabajar en la ciudad, y viceversa, ¿no es cierto? Vive en la ciudad y va a trabajar en la provincia. La están apuntando como si fueran delincuentes porque salieron de su casa. Muchas están autorizadas, porque todo lo que tiene que ver con camiones, con distribución de alimentos, con distribución de productos médicos y farmacéuticos, con profesionales y trabajadores de la salud, etcétera, etcétera, están liberadas. Y las tratamos como delincuentes, sin darnos cuenta que ese no es el mecanismo. El mecanismo es tal vez hacer esto previamente para que después la cuarentena dé resultados. Yo no me quiero ni imaginar si hacemos el gran esfuerzo que estamos haciendo los argentinos de cumplir, porque una norma es para cumplir, no se discute, y no da resultado. Y me temo que va a ser así en tanto en cuanto no tengamos un diagnóstico de la situación nacional, no tengamos los test, no aprovechemos estos embudos que se arman en la ruta para controlar la temperatura. Estamos focalizados en pedirle el documento, el carnet de conducir, la cantidad de cosas que uno debe, por supuesto, pedir, pero nos perdemos una oportunidad única de controlar la temperatura de la persona y aislar a la persona que tenga fiebre alta y hacer el control. Entonces, seguro. Marcelo, de todos modos es una gran oportunidad esta, y ya me quiero meter en el tema específicamente de las recetas, como para reordenar prioridades en todo sentido. Sueldos, destinación de fondos, centralización y descentralización de un montón de cosas, controles,
el cumplimiento de la ley. Me parece que hay tanto para pensar y para trabajar en torno a esto que nos está pasando que nos llevaría horas del programa para discutir algo tan rico y tan elemental como esto. Pero también algo muy elemental son las personas que todavía necesitan y que claramente están con tratamiento médico, deben tener su medicina. Y por supuesto algunos profesionales lo están haciendo de otra forma. Y una buena forma es la receta electrónica y otra es la receta digital, que no es lo mismo. Vamos a explicar este tema, por favor. La receta electrónica es lo que debería existir. Hace 10 años que la ley ya planteó la existencia. Lo que pasa es que en la práctica después no se cumplió y los agentes del seguro de salud, que somos las obras sociales y los prepagos, no se implementó. Porque el gobierno después no lo exigió en definitiva. Y fíjense ustedes lo importante que sería, porque la receta electrónica, ¿qué es? El médico no es que le saca una foto a la receta y se le entrega o lo hace la receta por computadora, sino que el médico firma la receta y valida la receta con un pendrive. Es decir, su firma aparece en un pendrive y la firma del farmacéutico que recibe y dispensa y va a dispensar ese medicamento, lo mismo. Lo puede activar. ¿Pero no habría que tener un registro de firmas para eso, Marcelo? ¿O ya existe? No. Por eso digo que todavía no se está implementando la receta electrónica. ¿Por qué? Porque los colegios y los sindicatos de profesionales que debemos, digamos, registrar la firma de nuestros profesionales, la firma electrónica de nuestros profesionales, es decir, hacer lo que marca la ley y entregarle el pendrive ese para que pueda firmar, eso no se inició todavía, no se hizo. Y ni en los colegios médicos y sindicatos médicos, ni en los colegios farmacéuticos y sindicatos farmacéuticos. Entonces, eso hace que esto esté frenado y no exista la posible receta electrónica. Existe esto intermedio, que es la receta digital, que es hacerla en computadora y sacar una foto o convertirla en PDF e imprimirla, algo que algunas obras sociales están haciendo, inclusive el PAMI, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, generalizar en este periodo de pandemia, para que en concreto la gente que no tenga que ir al médico no vaya, y sí vaya al farmacéutico para retirar la medicación crónica, que es lo que está necesitando en este momento, ¿no? ¿Cómo se ve el sistema de recetas en esta época coronavirus? ¿Cómo están actuando? ¿Cuáles son las medidas y cuáles son las primeras cosas que hay que atender? ¿Cuál es lo urgente y qué es lo importante? Lo importante es transmitir el mensaje correcto, que esto es grave y que la gente se tiene que prevenir y la gente se tiene que higienizar, y como es principalmente la vía de contagio respiratoria, la gente se tiene que tomar distancia uno de otro. Eso es lo que ya está. La tranquilidad también tenemos que llevarle a la gente que si bien no hay vacuna, hay cura. Es decir, hay medicamentos que curan el virus, primero los que bajan la temperatura, como es el paracetamol, no el ibuprofeno, repito, el paracetamol, no el ibuprofeno, y la que aumenta las defensas es la hidroxicloroquina, que es este medicamento para la malaria, que es muy barato, por otra parte, que es una suerte, ¿no es cierto? Y aquellos que necesiten una combinación de antivirales, liponavir, bioral, o remdesivir, que es inyectable. Entonces, la gente sabe que si tiene el virus positivo, vamos a suponer que alguien que nos está escuchando le da positivo el estudio. Bueno, tiene que tener tranquilidad que si inmediatamente a ese persona lo aislamos, le bajamos la temperatura, le controlamos los síntomas y lo hospitalizamos, está salvada porque la persona se va a curar. Mientras antes se haga, esto es mejor. O sea, está la solución. Entonces, eso es lo primero que hacer. Ahora, si no la detectamos, si simplemente la encerramos en su casa y no sabemos si tiene el virus, de repente muchas veces el virus no da sintomatología, y cuando la da, ya es tarde, que son los casos muertos que tenemos. Nosotros tenemos 7 muertos ya, en su mayoría adultos, y claro, cuando la sintomatología aparece, suele ser tarde, ¿no es cierto? Entonces es tan importante, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, que mandó un comunicado muy firme en estos días, esto se soluciona con testeo, y testeo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es... Sí, prevención, testeo, y también cada uno hacer la parte que le toca, ¿no? Esto es tan claro y tan simple como eso. Marcelo, ¿cómo responde a las obras sociales? Y no sé si aquí tiene conocimiento y me puede dar una respuesta.
vamos a hacer una suposición. En la ciudad de Bahía Blanca hay X cantidad de camas, se ve el sistema desbordado y pacientes que no pueden ser atendidos tienen su sistema prepago, pero dentro del nosocomio dicen, mire, tenemos un paciente más urgente que esto. Sí, pero yo tengo una obra social y pago tanto por mes y es de primera línea o de lo que fuere. Tengo que tener asistencia. ¿Cómo se van a manejar en ese sentido para dar prioridad o no cuando el sistema sea el último embudo y que diga, bueno, nosotros vamos a priorizar y dentro de nuestras capacidades cómo y cuándo vamos a poder atender lo urgente y discriminar en ese sentido? ¿Me comprende? Sí, sí. Bueno, de hecho hoy cuando uno llama al 107 le hacen el preguntero, no sé ahí en Bahía Blanca si tienen el mismo número de emergencia. Sí, sí, es para todo el país, 107, 148, 911. Sí, y hay otros que algunas provincias han puesto. Pero hay otras listas. Ese número, cuando uno llama, le hacen el preguntero de rigor, y si no es, digamos, la necesidad de mandarle una ambulancia para atenderlo en su casa, le dicen, a partir de ahora usted se maneja con su obra social. Y ahí, indudablemente, la obra social empieza a cumplir el rol de contención, porque puede que no necesite estar internado por coronavirus, pero puede que necesite atención psicológica, medicación, otro tipo de atención, digamos, para generalizar. Y tiene que tenerla, por eso es importante que la tenga en tiempo y forma. Ahora, en extremo pasa esto que usted bien me dijo en el ejemplo, el Estado en este momento, o el subsector público y el privado, están articulando para conseguir la mayor cantidad de camas para aislar el problema, porque el pico de este problema, o en realidad la gran demanda de este problema va a empezar el mes que viene, en 30 días. Es decir, el 20 y pico de abril nosotros vamos a empezar con los fríos, hasta fines de junio o julio también, inclusive que tenemos fríos, y en todo ese periodo, esos 3 meses, van a ser de multiplicarse, yo diría, por 1000 en estos casos, y ahí tenemos que tener a los pacientes aislados suficientemente. Por eso, además de los hospitales públicos, están los hospitales privados, y los sindicatos hemos puesto nuestras clínicas y sanatorios y hoteles, que hoy no estamos utilizando, más de 1000, para justamente aprovechar las habitaciones para aislar a los pacientes. El tema es la suficiente cantidad de respiradores, porque el paciente que entra en una necesidad de aislamiento, generalmente, además de la medicación que dije recién, lo tienen que airear, ¿no es cierto? Y necesita justamente un respirador que justamente da mucho aire a los pulmones y hace que los pulmones empiecen o ayuda a que los pulmones funcionen. Bueno, esos equipos hay insuficientes, ver 8.000 en la República Argentina, están pidiendo 2.000 o 3.000 más, tenemos que llegar a 20, 30.000 respiradores, porque es el mínimo de estos elementos que vamos a necesitar. Entonces ahí se va a llevar en la situación que usted dice, y ese paciente que tiene que tener atención indudablemente, porque tiene su obra social, tiene su prepaga, tiene su seguro de salud, le tienen que dar una respuesta, dónde lo van a internar, dónde lo van a atender, o puede que sea en la casa, porque también hay respiradores de estos portátiles, ¿no es cierto?, móviles, pero sí hay que darle atención, y digamos, yo supongo que se ha tomado el gobierno este tiempo como para decir, bueno, equipo al sistema de salud, acondiciono los hospitales y articulo con un sector privado y de obras sociales, para que cuando llegue esto, porque hoy no hay casi demanda en los hospitales, ¿no es cierto? Casi la mayoría de los casos que se están atendiendo se los va a buscar y se los lleva, pero que digamos no ocupan gran cantidad de camas, pero se avisora una gran cantidad de ocupación de camas de acá a 30 días nada más. Entonces hay que veremos cómo sucede toda esta historia. Más cantidad de lugares para atender a la gente. Marcelo, gracias por este momento, sus conceptos y el panorama que nos ha brindado. Gracias a usted por llamar. Buenas tardes.